Muy buenos días. Hoy estamos ya disfrutando de nuevas mejoras. Todavía faltan cosas, pero sin duda vamos camino a ello. Todo llegará. Hemos cambiado el formato porque nosotros sí estamos siempre dispuestos a cambios. Tenemos que estar preparados y dispuestos a cambio. Ayer compartía y hoy quiero compartir con vosotros que quien no está dispuesto a cambiar, quien se estanca y se estabiliza en lo mismo, llega un momento en que comienza un proceso en que la vida se seca. ¿Por qué se seca? Porque los tiempos van cambiando y las cosas tienen que ir también acompasando. La palabra de Dios no cambia. Ahora, ¿cómo lo hacemos y qué hacemos si va cambiando? Y va cambiando por la sencilla razón de que nosotros, hoy por hoy, tenemos una situación distinta. Desde marzo para acá, las cosas no van iguales. Algunos esperan mejorar, pero sinceramente no creo. No vamos a mejorar. Lo que la Biblia nos enseña, y por eso nosotros nos preparamos con ella, es que vamos en un proceso en el cual va a peor. Ahora, peor significa que para nosotros va a ser peor. No, por el contrario, nosotros sabemos que tenemos la bendición de Dios, el poder de Dios está reposando sobre nosotros y cambian las cosas. Hay varias razones por las cuales estamos haciendo ahora este cambio. Hay una reunión, la cual, bueno, como es la primera semana, ha estado un poco desproporcionada. Evidentemente, habéis venido más el domingo que ayer sábado. Pero lo tenemos que hacer porque no tenemos temor, pero tampoco la necesidad de pasar por situaciones en las cuales podamos entrar en otra situación ya sí nosotros. ¿Por qué? Pues porque, aunque sabemos que no tiene ningún sentido, que todo esto que se está haciendo, las leyes que se están adoptando, no tienen ninguna lógica siquiera, pero nos pueden complicar la vida. Somos muchos, cada vez somos más. Es una realidad, ¿no? Por eso es importante también que tomes conciencia de que el sábado es un día que también te puedes reunir. ¿Y por qué hemos elegido el sábado y no hacer 2 reuniones hoy? Pues porque pienso que nos quedaríamos con el mismo problema, que da lo mismo que sea a una hora y después a otra el volumen de gente, que es lo que en definitiva les preocupa, sería casi igual. Pero haciéndolo una vez, una reunión el sábado, donde pues está abierto para que vengáis y disfrutéis también, porque la reunión es por la tarde. Y el domingo, hoy, pues la hacemos como siempre, reunión por la mañana, y nos queda la tarde pues para pasear y disfrutar de este lugar tan hermoso, tan bonito que el Señor nos ha dado. Es importante que atendamos y que pongamos nuestro empeño en obedecer a nuestros líderes y a los pastores que están encargados de coordinar todo esto, para que no tengamos problemas, porque es un tema de aforos, es un tema bueno, vosotros sabéis de qué os hablo. Así que lo mejor es eso, no importa ni un día ni otro. Por eso dije que tenemos que estar dispuestos a cambios que nunca van a ser estructurales en la palabra, pero sí van a ser en nuestra forma de hacer las cosas. Estoy seguro de que nosotros hacemos, esto lo he dicho muchas veces, nosotros hacemos cosas que antes no se hacían, pero no podemos creer que son inamovibles y que esto se ha hecho toda la vida. Esa expresión de que esto es de toda la vida, yo la conozco muy bien. Y siempre, ¿sabes?, se utiliza para camuflar y esconder pecados. Cuando alguien dice esto se ha hecho de toda la vida, sin duda es un pecado. Porque el Señor es muy amplio, muy variado y nos puede hoy
mandar o decir que hagamos una cosa y pasa otra. Hemos meditado en esta semana bastante sobre eso. Así que, repito, atentos a estas cosas. Y ayer precisamente, aparte de la predicación, el Señor me mostraba algo, una experiencia que tuvo el profeta Daniel. En realidad me mostraba dos cosas. En Amós capítulo 3, el versículo 7 dice: porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea que estamos confiados en que Dios se encarga de nosotros y nunca dejará ni permitirá que haya ninguna situación desagradable. Pero también leía algo en Daniel que además quiero pedirte que tomes nota de ello, porque el profeta Daniel, especialmente en esta primera parte, en el capítulo 1 y 2, sabéis que estaban cautivos en Babilonia, prisioneros. Y antes las cosas no eran como ahora, sino que cuando alguien estaba cautivo, las condiciones de vida eran lamentables. Aunque Daniel y sus 3 compañeros de viaje, Ananías, Misael y Azarías, eran considerados príncipes de Israel y llevados y puestos en la corte del rey como consejeros, como personas sabias a las cuales el rey podía acudir juntamente con una multitud de adivinos, sátrapas y gente que practicaban la brujería. Pero de parte de Dios estaban ellos 4: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y se presenta una situación tremenda, mucho más complicada de lo que podamos experimentar nosotros en estos momentos, y yo creo que en ninguno. Porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le inquietó mucho, sabéis la historia, y por la mañana no se acordaba del sueño. Entonces llamó a todos sus adivinos, a todos los magos, hechiceros que había en su reino, y les preguntó acerca del sueño. Y ellos, ¿qué dijeron? Bueno, dinos el sueño y nosotros te vamos a decir la interpretación. Bueno, eso sería lo fácil. Pero es que el rey Nabucodonosor dice: no, es que no me acuerdo lo que soñé. Tenéis que decírmelo vosotros. Claro, fijaos qué situación no tan difícil, tan complicada. Y dice: es más, si no me lo decís, os voy a matar a todos. A todos, a todos. Claro, ya lo puso todavía un poco más complicado. Pero la angustia entró en ellos porque sin duda sabían que iban a morir todos, porque eso humanamente ni aún satánicamente es posible. Eso nos demuestra varias cosas. Una de ellas, que Satanás puede influir en nuestra mente, pero no puede leer lo que hay en nuestros pensamientos. Pero esto llega a oídos de Daniel. Entonces va a donde el rey y le dice: un momento. Tengo un poco de paciencia, dame un poquito de tiempo y yo te voy a decir tu inquietud. Y le dio ese tiempo. Entonces vuelve a casa y se encuentra con sus compañeros y amigos, Ananías, Misael y Azarías. Se ponen a orar y a ayunar, y dice aquí en la escritura en Daniel, en el capítulo 2, que el versículo 19 dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y entonces ya sí se presenta delante del rey y le dice, y habló Daniel y dijo una oración preciosa. Esta es la parte que yo quiero que tú tomes nota, porque me encantó esta oración. Me encantó y la tomé también para mí, para que en estos tiempos difíciles o en cualquier tiempo y en cualquier situación tú sepas quién es tu Dios. Como lo supo Daniel, como ya lo sabía antes de que le revelara estas cosas, y como nosotros tenemos que tener muy presente quién es nuestro Dios. Y empieza a orar de esta manera: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo,
porque tuyos son el poder y la sabiduría. O sea que por más que haya amenazas y cosas alrededor nuestro, de nuestro Dios, de nuestro Padre, es el poder y la sabiduría. Por eso no es bueno que te dejes llevar por corrientes, como está ocurriendo, como está pasando en algunas iglesias, vamos a ser claros, sino que nosotros tenemos que ponernos, y te recuerdo, en una situación de vida o muerte en la que tenía Daniel y sus amigos y sus camaradas y sus hermanos delante de sus narices. Pero sabían que en Dios estaba el poder y la sabiduría. Pero dice más. Él muda o cambia los tiempos y las edades. Por eso es tan difícil saber, aunque Dios anticipadamente, y como he leído en Amós, siempre va a avisarnos con tiempo, siempre nos va a alertar con tiempo, porque dice que no hará nada sin que primero diga sus secretos a sus siervos, los profetas. Pero Él puede cambiar los tiempos y las edades. Y esto lo sabía muy bien Daniel y tenemos que saberlo nosotros también muy bien. Quita reyes y pone reyes. Esto nos indica este momento cumbre en que la humanidad está ya resbalando por una cuesta. Ya definitivamente Dios entregó, yo creo, a la humanidad a esos pensamientos que en el capítulo 1 de Romanos nos describe, donde dice que Él ya los entregó a una mente reprobada. Y ya Dios ha permitido que todo esto siga resbalando porque es necesario que cambie. Y yo sinceramente mi oración es como nos enseñó Jesús, que venga tu reino, que venga, pero venga ya. Cuanto antes mejor, porque nos encontramos en situaciones muy difíciles de injusticia. Pero Dios quita reyes y pone reyes. ¿Será que nos puso estos que tenemos? ¿Que los permite? Porque la necedad se ha instalado en el corazón de los hombres. También dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y mi oración también es que nos dé sabiduría y que todo lo que hagamos sea por la sabiduría que Dios nos da. Y creo que lo hace. Creo que estamos recibiendo sabiduría que proviene del Señor. Y sigue diciendo algo, Él revela lo profundo y lo escondido, porque Él conoce lo que está en tinieblas. No hay nada escondido para Dios. Eso a mí me tranquiliza, y cuando tú estás orando, si meditas sobre esta oración que hizo Daniel, te darás cuenta lo que significa eso, y es que no hay nada escondido. En las tinieblas absolutas, una cosa es la penumbra y otras las tinieblas. En penumbra todavía algo se ve y se intuye, pero aquí está hablando de tinieblas, una ausencia absoluta de luz, y donde no es posible ver nada, pero Dios sí ve. Por eso cualquier peligro para su pueblo y para sus hijos será advertido, y en eso confiamos, porque conoce lo que está en tinieblas. Y dice, y con Él mora la luz. Quiere decir que donde hay tinieblas no está el Señor. Y si ahora mismo está viendo tinieblas es porque el Señor se está retirando. Lo ha hecho más veces, pero esta vez es definitivo. No podemos olvidar de que este mundo enloquecido va hacia situaciones que el Señor nos describió como indescriptibles. Su descripción fue que era indescriptible. Dijo que iba a haber una tribulación tan grande que no la ha habido nunca antes, ni la habrá jamás. Esa es toda la descripción que nos da.
Porque si nos diera una descripción, va a ser como en el diluvio, o va a ser como Sodoma y Gomorra. Bueno, ya tendríamos una referencia, pero es que no hay referencia. Imaginaos lo que le espera a este mundo necio que se aparta de Dios. Pero yo tengo la obligación de advertirle al mundo, si quiere oír, y a la iglesia que debe oír. Debemos escuchar su palabra. Y sigue diciendo en su oración: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Si el apóstol Santiago lo dice, no tenéis porque no pedís o porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites únicamente. Y dice también que el que quiera sabiduría, dice, pídala, que Dios da abundantemente y sin reproche. Pero no pedimos sabiduría. Pedimos cosas en que gastar. Danos, Señor, prospéranos, bendícenos. Pero Salomón fue sabio porque dijo, solo quiero sabiduría. Y no era ni siquiera para hacer buenos negocios, sino él le dijo a Dios, y era sincero en su corazón, para dirigir a este pueblo que me has dado. Todo pastor, todo líder debe pedir sabiduría, aunque sea de una célula mínima. Sabiduría. Sabiduría. Y además dice fuerza. Y ahora dice, me has revelado lo que te pedimos. Porque Dios es un Dios bueno, que no hará nada sin que primero se lo diga a sus siervos los profetas, pero a los profetas de Dios, no a las personas que hablan tantas incongruencias, que solo se dedican a lo material, a cosas triviales, sin ninguna importancia. Porque la importancia de las cosas está en que tengan final en el cielo. Y voy a traer otra vez a memoria algo que es sabio, algo que escribió Salomón en esos proverbios tan extraordinarios y maravillosos, donde nos dio y nos está dando unas pautas como el resto de la Biblia, pero aquí están muy concretas, están muy bien matizadas, de cosas que Dios aborrece. La palabra aborrecer, como no está hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, la palabra aborrecer tenemos que examinarla en hebreo. En hebreo, la traducción de esa palabra es sané, no de sanar, sino sané. Pero es como si yo hubiera sanado, sané tal cosa. No, sané. Y además es una palabra que no solamente pertenece al hebreo, sino que también al arameo y a todas las lenguas que se hablaban en el Oriente Medio. Se usaba siempre la misma palabra, sané, para describir aborrecer. Y los significados de esas palabras es primero tener aversión. Hay cosas que tú rechazas, le tienes aversión, no puedes con ello. Comidas, personas, situaciones, no puedes con eso. Aversión. Otro significado de ese verbo es contrario, contrariado, frustrado. Otra acepción de esa palabra, sané, es enemigo o enemistad. Porque es un verbo, ¿no? Sané. Aborrecer. Tener enemistad. Y cuando estamos hablando y vamos a hablar de las cosas que Dios aborrece, quiere decir que nos están poniendo en enemistad contra Dios. Estábamos todos en enemistad contra Dios. No te olvides de eso. Por cuanto todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús es que hemos recuperado ese estatus. Y es lo que la humanidad y aún la iglesia le cuesta entender, que solamente Cristo recuperó ese estado de reconciliación, que nos volvió a unir con nuestro Padre, que Él no quiso destruirnos porque ni siquiera le agrada destruir y matar a los pecadores, a esos mismos que nosotros con gusto haríamos. Pero Él ni siquiera quiere eso. Más bien
quiere que haya una reconciliación, un arrepentimiento y volver otra vez a arreglar las cosas. Porque para eso vino Cristo y para eso entregó su vida. Qué tristeza cuando se desprecia la obra de Cristo. Porque lo que significa despreciar la obra de Cristo es despreciarlo todo. Echar por la borda tu vida, echar por la borda todas tus expectativas. Porque sí que hay que portarse bien, claro, pero portarse bien no te salva. Portarse bien, sabes, demuestra lo que eres. Demuestra si eres hijo de Dios o no. Porque hay hijos de Dios que sus obras son reprochables y hay personas que todavía no son hijos de Dios y sus obras serían admirables o valorables. Pero lo cierto es que lo único que cuenta es Cristo. Y hay 7 cosas que el Señor dice que aborrece y todavía tiene más significados. Detestar. Aborrecer es detestar. Y cuando tú detestas algo es que lo rechazas, que no lo admites bajo ningún concepto. Y el último significado, que es el más grave, el más violento, es odiar. Odiar. Sané, que es aborrecer, se traduce en la Biblia por aborrecer, es odiar. Todos son sentimientos. Sentimientos. Este verbo describe sentimientos, no buenos. Y algunos se preguntan, ¿y Dios puede odiar? Si hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y nosotros sí podemos, ¿por qué Dios no? Odia el pecado. Odia situaciones tan límites como yo creo que están ocurriendo ahora, donde la barbarie mental y de conducta del ser humano ha llegado o está llegando a límites insospechados, porque todavía pues parece ser que pueden hacer más cosas. Pero odiar es lo contrario de amar. Y Dios es amor. Pero hay un mensaje que a muchos no les gusta predicar, pero yo no lo evito el mensaje. Y es que Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Ese es lo que anunciaba Jesús cuando dijo que de parte de mi Padre va a venir una tribulación a este mundo tan grande, inimaginable, que no puedo compararla con nada. Y es la ira de Dios. Harto de lo que ahora vamos a ir examinando y ver, harto de tanto pecado, de tanto crimen, de que se llame bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y mucho cuidado, que al principio de mis años de predicador yo creía que era solamente decirlo, pero ahora me he dado cuenta, ya hace unos años, que no es decirlo, es legislar. Poner como leyes las cosas malas y castigar a los que quieren hacer lo bueno. Eso es lo grave. Eso es lo que el Señor se refería, que iba a llegar un momento en que las leyes iban a ser totalmente injustas. Esta semana encontré una bonita frase, una bonita reflexión que la puse en mi Facebook. Ya sabéis, cuando miréis mi Facebook, si yo pongo algo allí es porque hay alguna enseñanza. Es muy bonita, súper interesante. Nos habla de la diferencia que hay entre lo legal y lo legítimo. Porque dice que estos gobiernos, todos los gobiernos del mundo, nos están queriendo convencer que lo bueno es lo legal. Pero no es cierto. No podemos dejarnos engañar. Porque ahí nos da un par de ejemplos demoledores. Hubo un tiempo, hasta hace relativamente poco, en que la esclavitud era legal, pero no es justa, pero era legal.
Y todavía algo más cercano y más descorazonador es que el holocausto, la matanza de millones de personas, pero sobre todo 6,5 millones de judíos, era legal, había una ley. Por eso hoy tantas leyes, tantos reales decretos que llegan a pensar, no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo legal, sí, pero no es lo justo. Porque la legalidad la dicta el que tiene el poder, que dicta leyes injustas, como estamos rodeados de leyes injustas, absolutamente. Pero eso no quiere decir que sean legítimas. Solamente son legítimas las leyes cuando coinciden con la justicia. Porque sí hemos tenido leyes y todavía quedan algunas que son legales y justas. Eso es absolutamente compatible. Pero hoy estamos viendo cómo se van separando la legalidad de la legitimidad. Ser algo legítimo es cuando es legal y justo. Pero Dios está muy atento. Él no se ha dormido. No se ha despistado. Esto no le ha pillado en un momento de distracción, ni mucho menos, sino que Dios está muy atento. A veces me pregunto por qué tiene tanta paciencia, pero el Señor me hace recordar las palabras del apóstol Pedro, donde dice que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, esperando que aún alguno más se arrepienta. Claro, mientras tanto, el dolor y la injusticia sigue avanzando. Por eso yo pienso que ya falta poco. Ahora estamos todavía en la incertidumbre de qué va a pasar en un país que ya sabéis que es la referencia del cristianismo moderno, porque es un país que Dios permitió y levantó, y se levantó así en oración, en palabra, se basaba en la Biblia, toda su constitución, toda su ley. Por tanto, era un país que era legal y a la vez legítimo. Pero eso ya vemos cómo ha ido cambiando al cabo de los años, de tal manera que hoy incomprensiblemente están a punto de salir elegido un presidente atroz. Más bien lo que él respalda y representa, a quien le respaldan, son personas atroces que están simplemente siguiendo una agenda satánica para hurtar, matar y destruir. Por eso, aunque dije que maldito es con maldición el hombre que confía en el hombre, y el anterior o el actual presidente tampoco iba a ser el Salvador, porque entonces le quitaría el papel a Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo es el que va a poner solución definitiva a esto, con los pasos intermedios que tenemos por delante. Pero nosotros tenemos que aprender y ver estos tiempos que no son nada fáciles, en los cuales aún la propia iglesia, los propios cristianos, hemos sido infectados y aún vivimos en cosas que a veces son sutiles. Y hoy voy a recordar algunas de ellas para que las meditemos muy profundamente, porque son 7 cosas que aborrece el Señor. 7 cosas que tiene aversión hacia ellas el Señor. 7 cosas que son contrarias al Señor. 7 cosas que nos convierten en enemigos del Señor. 7 cosas que desprecia el Señor. 7 cosas que detesta el Señor. 7 cosas que odia el Señor. Y este mensaje es para la iglesia. Esto no es una campaña evangelística porque aquí está la iglesia. No estoy fuera en un parque predicando a cualquiera que me oiga, estoy predicando a vosotros que sois la iglesia. Porque la iglesia sabéis que me urge, y hace mucho tiempo que el Señor me puso por urgencia el predicar dentro de la iglesia, porque en la iglesia se están cometiendo también las mismas atrocidades y barbaridades
que afuera. Y lo vais a ver en estas 7 cosas que Dios aborrece. Están descritas en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, desde el versículo 16 al 19. Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Seis cosas aborrece, ya sabéis lo que es aborrecer, que incluso termina en odiar Yahweh. Y aún 7 abomina su alma. Ahí tenemos uno de los significados de aborrecer, que es abominar, tener aversión. Primera, los ojos altivos. Segunda, la lengua mentirosa. Tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinta, los pies presurosos para correr al mal. Sexta, el testigo falso que habla mentiras. Y séptima, el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que aborrece el Señor. Primera, esa altivez de ojos, los ojos altivos, no es otra cosa más que orgullo. Orgullo. Pecado primario, por así decirlo. Porque es la rebeldía, es la desobediencia. Pero eso vino por causa. ¿Por qué se rebeló Satanás? Porque primero se enorgulleció. Y le llama altivez de ojos porque la Biblia misma nos enseña que cuando Satanás sintió que el respaldo que tenía de parte de Dios, por eso este mensaje es para la iglesia, era tan grande que alzó sus ojos, pero se le alzaron tanto que los puso aún por encima del cielo. Porque dijo, pondré mi trono por encima del de Dios, ni siquiera al mismo nivel. Y es el primer pecado y nosotros caemos con mucha frecuencia en esto. Proverbios capítulo 21, dice el versículo 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos, ni siquiera dice impíos, de impíos, pensamientos que tienen los impíos, que no pueden estar dentro de los hijos de Dios, son pecado. Son pecado. Y os dije que era sutil el asunto. Y hay un proceso en el cual entramos los hijos de Dios también. Y es en la autoexaltación. Cuando yo observo a alguien que en su predicación, él es el centro. Y todo ocurre a su alrededor y todo le pasó a él y parece que él es el héroe de la película. Eso más tarde o más temprano termina en caída en pecado. ¿Por qué? Porque la predicación no es para autoexaltarse. Una cosa es que uno ponga algún ejemplo de algo que te haya ocurrido. Creo que lo hacemos todos. Y digo creo porque yo creo que hay gente que no se mencionaría nunca. Pero hay veces que es una autoexaltación. Es un levantamiento del pastor como si fuera una especie de Dios, de ídolos. Así se terminan convirtiendo. Porque no creo que Satanás empezara así. Terminó así. Pero comenzó quizá cuando sus ojos altivos se fueron más allá de lo esperado. Y hay un ejemplo registrado en la Biblia de lo que significaría esta autoexaltación, este orgullo, de esta altivez. En Lucas capítulo 18.
A partir del versículo 9, si me acompañáis en la lectura, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Yo conozco cristianos que por institución creen que son justos. Por sí mismos. Yo creo que soy justo porque Jesucristo me justificó, no porque yo sea justo. Y tú tienes que creer que no eres justo por ti mismo, sino eres justo porque Dios te justificó, te declaró justo. Pero está hablando a personas que confiaban en sí mismos como justos. Fíjate el matiz. Y menospreciaban a los otros. Es lo que cae el que se cree más limpio que nadie. Menosprecia a los otros. Y a esos les dijo esta parábola. Dos hombres, esta es la parábola, ¿no?, para los orgullosos y altivos de corazón. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Cualquiera. Persona tendente además a hacer cosas malas, robos, fechorías de cualquier tipo. Hablo del tipo de personas que describe. Y fariseos eran los que estaban gobernando, eran los que sabían mucha ley, conocían la Biblia, como Nicodemo cuando llegó al Señor, no le dice el Señor: tú eres maestro de la ley y vienes a mí. Fijaos, es un hombre que es un ejemplo de todo esto, pero al contrario. Fue un hombre que, teniendo su posición, su conocimiento, se acercó humildemente al Señor y le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? Tremendo, ¿no? Por eso uno aprende de estas situaciones, porque Dios las aprueba. Pero lo que no aprueba y aborrece es lo que estamos viendo. El tipo de fariseo que, puesto en pie, oraba. Claro, recuerda, los dos fueron a orar, pero aquí del fariseo. ¿Y cuántos fariseos hay en la iglesia? ¿Cuántos fariseos hay aquí? Porque dice, oraba, sí, pero consigo mismo. Oraba consigo mismo. ¿Entiendes? Es importante que entiendas. Porque he conocido personas que las oyes orar y dices, qué bonito. Ya me gustaría a mí orar así. Pero claro, cuando veo el resto de su vida, no concuerda con la oración. No concuerda. Algo falla. Y es que a lo mejor nos aprendemos oraciones. Y orar es hablar con Dios, no repetir fórmulas. Pero los fariseos, sabéis que lo tienen escrito. En sus libros hay oraciones para la mañana, oraciones para el mediodía, oraciones para la tarde, oraciones para casarse, oraciones para despertarse, oraciones para todo. Hay una oración hasta después de ir al baño. ¿Sí? Oraciones para todo. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Oraban consigo mismo de esta manera. Y nos describe lo que el fariseo, puesto en pie, esto es significativo. Dios, ¿sabes que se ponían en las plazas, en las esquinas de las calles? Porque si tú te pones en la esquina de una calle, ¿desde dónde te ven? Desde la calle donde estás, desde la calle que viene por la izquierda, desde la calle que tienen por la derecha y de la calle que tiene de frente. O sea, en la esquina, para que te vea todo el mundo
Y además hacían algo, tocaban una campanilla. Y sonaba la campanilla y ya sabían que ellos, una especie de santo, iba a orar y la gente miraba hacia él. Además es que controlaban también el poder económico. Y a mucha gente le interesaba adular a estos personajes para que luego tal vez le diera algunas migajas. Y entonces llegó al templo, en este caso que es donde estaba la presencia de Dios, con la intención de orar, pero recuerda, ya dice directamente que oraba consigo mismo. Y me empezó a decir estas cosas. Dios, por eso ha dicho el que no es nombrar a Dios. Los demonios le nombran, saben quién es y tiemblan, como os dije la semana pasada y la anterior y no sé cuántas veces más lo tendré que decir. Mencionó a Dios. Y lo digo porque a veces nos dejamos fascinar y en cuanto vemos que aparece la palabra Dios por algún sitio, ya creemos que eso es santísimo. No, hay que ver bien y saber qué hay detrás, como lo está viendo ahora el Señor mismo cuando da este ejemplo, esta enseñanza, esta parábola. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Imagínate. Qué altivez, qué orgullo. Lo primero que le da gracias es porque no soy igual que esta panda de desgraciados que hay a mi lado. Yo soy superior. Es lo que está diciendo ese hombre. ¿Y será que los cristianos caemos en esto? La respuesta es sí. Evidentemente no todos, pero por eso advierto, porque es tiempo de que estemos advertidos. Y los califica de ladrones, injustos, adúlteros. Y tiene razón, ¿eh? Pero no es para enorgullecerse. En todo caso es para decir, Señor, gracias porque no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Pero eso de decir que no soy como los demás, porque no hago esas cosas. Qué presunción, qué arrogancia, qué orgullo, qué altivez. Pero yo ya conozco más de un cristiano supuesto que anda en esto. Y sigue diciendo, ni aún como ese publicano, y lo señala con el dedo. Recuerda que iban juntos. Uno subía las escaleras ufano, ya verán. Y el otro seguramente por un rinconcito de la escalera subió, alejándose y mirando con temor al fariseo y a lo mejor pensando, vaya, hora en que vine podía haber elegido otra, y se escondió en un rincón. Pero fíjate cómo sigue la historia. Y lo señala, hasta el fariseo lo vio y le dice, ni como este publicano. Y se autoexalta con cosas buenas. Ayuno 2 veces a la semana. Si ayunar es bueno, claro. Doy diezmos de todo lo que gano. Si eso es lo que hay que hacer. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Una gran diferencia. El otro orgulloso levantaba su vista con argumentos legales. Empezó a acusar a todo el mundo y aún aquel hombre que vio allí en aquel rincón descargó sobre él. Me imagino que cuando el publicano que estaba en esa actitud diciendo, Señor, sé propicio hacia mí, o sea, que yo sé que soy un pecador, que sé que no merezco nada de ti, no alzaba ni siquiera los ojos al cielo, no se atrevía. Y de repente siente aquel mazazo y dice, ni como este publicano. Todavía su corazón se debió de encoger mucho más
y diciéndole: Señor, es verdad, sí que soy un pecador, no soy digno de que nadie me tenga en cuenta. Pero, ¿cuál es el resultado? Y estas son palabras que dijo el Señor. Os digo que ¿quién? El publicano. Descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, él sí y el fariseo no. Porque cualquiera que se enaltece como hizo este hombre y como hacen muchos cristianos, y espero que tú no lo hagas, y si lo estabas haciendo, hoy es tiempo de que digas: basta. No tienes ningún mérito. Lo que haces, dice la Biblia, que es una deuda que tienes con Dios. La Biblia dice que al que hace se le cuenta cómo lo hace. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso Dios sí escuchó la oración de aquel publicano. Porque es lo que decía, es lo que sentía en su corazón, que no era digno. Fíjate que hasta hubo un romano que estaba pidiéndole ayuda al Señor, y hay una frase que la hemos repetido como loros 1000 veces, los que han ido a misa, y decía: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, di solo una palabra y mi siervo será sanado. Y era un centurión, un gentil, alguien que no pertenecía ni siquiera a estas dos categorías. Y si algo mueve el corazón de Dios es la humildad. Pero aquí estamos hablando de que el orgullo y la altivez de ojos, Dios los aborrece, los rechaza. Y fíjate, un religioso, porque no te estoy hablando de otro tipo de personas, sino un religioso aborrecido por Dios. Y yo te diría que todo el sistema religioso, todo, de cualquier clase, es aborrecido por Dios. Pero cuando tú te acercas humildemente ante el Señor, dice que serás enaltecido, y dice: este sí salió justificado. Ese orgullo, esa altivez, es el pecado que evidentemente alejó a Satanás de la presencia de Yahweh. Por eso digo que es el pecado primario, porque a partir de ahí comienza toda su obra malvada que hasta el día de hoy todavía sigue practicando. Pero es lo primero que el Señor dice: los ojos altivos. En segundo lugar, dice la lengua mentirosa. Sobre la mentira también hay mucha sutilidad. Pero Dios dice que destruirá al mentiroso. No dice a qué clase de mentiroso. O sea, a los que mienten y que llaman mentirijillas, o al mentiroso compulsivo. Lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 5, versículo 6, por eso es importante que nosotros nos aferremos a la Biblia, no a lo que yo piense de la Biblia, sino a la Biblia. Dice Salmo 5, 6, destruirás a los que hablan mentira, cual sea. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. La segunda vez que aparece la palabra abominar en lo que hemos estado leyendo. La tercera es el homicidio. Aquí quiero dedicarle un poco más tiempo porque la mentira es evidente. El homicidio dirás también. No es evidente. Y vamos a ver dos matices sobre el homicidio. El primero y más importante es en la sociedad moderna en la que estamos viviendo nosotros. Y si tú ignoras lo que dice la palabra de Dios,
si ignoramos las enseñanzas que Dios nos da, fácilmente caeríamos en esta trampa. Por eso, cuando hablé antes sobre algo de política, porque nos afectará a todos, hablé de que inexplicablemente en ese país, como ya dije la semana anterior, en el cual los porcentajes que van, hablo de la población, que van a la iglesia son abrumadores, impresionantes. Ayer mismo estaba viendo, me detuve un ratito en la televisión cristiana que hay, la TVN, y había una iglesia, todas eran de personas de color. Claro, imaginaos qué bien cantaban, una maravilla. Por eso estuve ahí un rato oyendo sus cánticos, no entiendo ni media palabra porque no entiendo inglés. Y no era capaz, además de cuando se canta es todavía más difícil de pillar ahí qué es lo que están diciendo, pero impresionante aquello. Pero no sé, mucho baile. Y yo le dije, Señor, ¿esto es para ti o es para ellos? Y a veces buscamos eso, una satisfacción nosotros. No les preguntamos a Dios si le agrada eso que hacemos. Por ejemplo, bueno, ahora por esta circunstancia ha habido un parón también de las danzas, pero las danzas yo estaba ya a punto de cortarlas por mi cuenta. ¿Por qué? Porque sin ir a las discotecas, sin estar en lugares de ese tipo, lo que yo veía de los jóvenes aquí delante ya no me gustaba. Cierto tipo de movimientos y sobre todo salir en algunos ropajes en los cuales me meto y no me meto, no me parecía correcto, porque estamos delante de Dios. Sí, Dios lo ve todo, incluso te ve cuando estás desnudo en tu casa. También te ve. Pero no es eso. Estoy hablando de algo que le falta. Y yo notaba que ya le estaba faltando pureza y le estaba faltando dignidad a eso. Repito, no hacemos las cosas siempre correctamente. Hablo, por ejemplo, cuántas congregaciones, y hablo de ese país donde hay iglesias espectaculares, aquella era enorme. ¿Por qué sale un presidente que quiere matar a los niños hasta los 9 meses de estar en el vientre de su madre? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Quiere decir que van muchos fariseos a esa iglesia, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Pero te acabo de leer. ¿Qué opina Dios de los fariseos? Los aborrece. Aborrece. Y es inexplicable porque el crimen más miserable, el homicidio más espantoso que se puede hacer es contra alguien que no se puede defender. Y es el aborto. El aborto es un crimen. ¿Y sabes lo que ha sustituido el aborto? Aquellos sacrificios que ya se hacían en la antigüedad, y así nos lo revela la Biblia. Sacrificios de niños indefensos, con tal de calmar la sed y el hambre de ciertos dioses que son demonios, a los cuales se sacrificaban los niños. Y aquí en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 20, a partir del versículo 1, fijaos lo que dice. Habló Yahweh a Moisés diciendo, 2 puntos. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Justamente ayer, después de escuchar la predicación, Julián me mandó ahí un
un pequeño vídeo en el cual coincide exactamente que el aborto de hoy es el sacrificio que se hacía de niños vivos a Moloc. Moloc era el rey de los filisteos, el dios, perdón, de los filisteos. Y a él se le entregaban niños vivos que eran quemados en la hoguera, pero Dios dice: ni tú ni los que están contigo les permito eso, tienen que morir. Dice: el pueblo de la tierra lo apedreará. Quiere decir que este pecado, más que rechazarlo o darle así un poco de aversión a Dios, al que hace esto, yo le aplicaría la última acepción o significado de la palabra aborrecer, que es odiar. Dios lo odia. ¿A un criminal de niños? Claro que sí. Claro que sí. Dice: tiene que morir. El pueblo tiene que matarlo. Hoy no vamos a hacer eso. Nadie se asuste. Pero lo que haga Dios, porque hoy ya no estamos sujetos a estas leyes, pero fíjate lo terrible que era. Es que es terrible matar a un inocente. Terrible, terrible. Y dice que lo tenían que apedrear. Dice, versículo 3: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, o sea, a la muerte, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y esto hoy se hace por cristianos. ¿Hay cristianos que abortarán? La respuesta es sí. Sí. Hoy ya no se sacrifica por la prosperidad o por la fertilidad como antes. Hoy se sacrifica porque te estorba para tu trabajo, para tu carrera profesional, quieres ganar más dinero y un hijo estorba. Y van cristianos a abortar. Y cuando hablo cristianos hablo en general, pero debería ser cristiana solo, ¿no? Porque los hombres todavía no se embarazan. Están deseándolo, pero todavía no. Sí. Sí. Tristemente sí. Ay, Señor. Pero Él dice que profanan su santo nombre. La Biblia dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando Jesús nos enseña a orar, dice: santificado sea tu nombre. El nombre es algo muy importante. Versículo 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón. O sea, como diciendo: bueno, esto no va con nosotros. Cristiano. Los que ponen papeletas de esas en las elecciones apoyando un partido político u otro, y sabiendo que ese partido político que apoyas promueve esto, cuidado. Cuidado. Porque es lo que está diciendo aquí el Señor. Mira: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Pero es el de que no miró, el que dijo: no, eso a mí no me importa. Con tal de que a mí me den una subvención, me den papeles, ¿qué me importa a mí? Dios dice: pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo. Con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Tremendo. Tremendo.
Otra forma de homicidio es difamar al prójimo. Vamos a recordar cuando Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, empieza a reformar la ley, más bien a darle el sentido verdadero a la ley, a los mandamientos. Y cuando llega a precisamente dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero solamente se refería a matar, o sea, de quitar la vida. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, lo primero que te quiero recalcar es que está hablando de hermanos. ¿Quién son tus hermanos? Sí, creo que ya tenemos bastante claro porque lo he repetido hasta la saciedad, lo cual no indica que lo hayas entendido. Porque hay todavía gente que piensa que cualquiera que se encuentre ahora por la calle es su hermano. Y no es así. Se nos olvida lo más básico. ¿Por qué te crees que nosotros cuando alguien es nuevo en la fe, acaba de recibir a Cristo, si es que lo ha recibido, lo primero que le aconsejamos es que se lea el libro de Juan? Porque el libro de Juan, el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, aclara muchas cosas. La primera, en el capítulo 1, aclara quién es hijo de Dios y quién no. Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Por tanto, cuando yo oigo a un cristiano, supuestamente cristiano, decir que no, que todos somos hermanos, me digo, por favor, qué aburrido tener que empezar de nuevo otra vez con este señor o con esta señora, que no sabe nada de la Biblia, que no sabe nada de Dios. Cuando dice que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Mentira. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, las dos cosas, les da la potestad de ser hijos de Dios, no antes. Por eso evangelizamos. Si todo el mundo fuera hijo de Dios, ¿para qué queríamos evangelistas? ¿De qué le vas a...? Si ya son hijos de Dios, ¿y los hijos de Dios dónde van a estar? Pues con Dios en el cielo. ¿Y qué pasa con el infierno? Es que hasta el propio Papa dice que no existe. Pero ahí está, creciendo el infierno. En este momento deben estar haciendo reformas para ampliar. Sí. Porque es muy grave el asunto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, hay otras cosas que son para el prójimo, pero aquí está hablando de hermano. ¿Quién es hermano? El que también ha recibido a Cristo como tú y cree. Y ha creído. Pero dice que cuando es con un hermano, tal vez de los que están sentados ahí junto a ti o más lejos, porque cuando tienes disputas te procuras poner lo más lejos posible, ¿verdad? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es como si lo mataras. ¿Por qué? Porque está hablando que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y el Señor habla de estas cosas y realmente cuando uno habla mal y difama a su hermano, es un pecado muy grave porque a muchos es como si lo hubiera matado. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera te acuerdas por lo que tú tienes contra tu hermano, que eso ya lo sabes, ¿no? Sino alguien te ha dicho, oye, ¿sabes que fulana está enojado contigo, está mal porque esto, por lo otro? Pues dice, si tú te acuerdas de eso, de que alguien está enojado contigo, dice, toma la iniciativa. Es que los cristianos tomamos iniciativas. Porque algunos dicen, no, bueno, si me pide perdón, ya veremos si lo perdono. No. Dice, si tú sabes que alguien está enojado contigo, tiene algún problema contigo, ve tú primero. Y lo que dice aquí que es, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Difamar al prójimo es un asesinato. ¿Y será que los cristianos cometemos ese crimen? Mucho, ¿no? Mucho. Pero te recuerdo que Dios lo aborrece. La lengua mentirosa. En cuarto lugar, habla sobre los planes perversos. Bueno, estamos hablando de las manos derramadoras de sangre, del homicida. El versículo 18 de Proverbios 6 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón, o sea, la mente que maquina, que está constantemente pensando y haciendo planes perversos. Hay dos recaditos de parte del cielo. El Salmo 37, en el versículo 12, dice: maquina, o sea, ahí está dándole vueltas, el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Hay muchas personas que están haciendo esto. A ver, ¿qué están haciendo ahora? ¿Cómo es posible que alguien que no está maquinando algo perverso, raro, llegue al punto de, como cuando llegué a Navalmoral este jueves, fui a ver a mis amigos que tengo allí y me dicen, los veo enmascarillados y le digo, ¿qué pasa? Porque en principio, tú sabes que ahora en Extremadura, aún solo en tu coche tienes que llevar obligatoriamente la mascarilla. Digo, vaya, vamos mejorando. ¿Qué hay detrás de una persona que cree que alguien que va solo por el campo en su coche se va a contaminar a alguien? ¿O es un estúpido? ¿O tiene algo detrás? Lo del estúpido lo creo, pero yo también creo que hay algo detrás. Tiene que haber algo detrás de todo esto. ¿Sabéis que ya no hay gripe? Deberíamos estar contentos porque por fin en este año 2020 ya no existe la gripe. Nadie coge gripe, ni catarritos siquiera. Todo el mundo ya sabes lo que tiene. Todo el mundo. Así te partas una pierna en 3 trozos, es lo mismo. Maquina el impío contra el justo. Yo ahí lo veo. En el siguiente salmo, el 38, versículo 12, fíjate el versículo 12 también, dice: los que buscan mi vida arman lazos, preparan lazos, trampas. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades, mentiras, ¿no? Y meditan fraudes todo el día. Meditan, maquinan. Por eso Salomón dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, Dios lo aborrece. Pero claro, hay un paso más. Los pies presurosos para correr al mal. Presuroso es rápido, ¿no? Para correr al mal. Esto, que sería el quinto punto, es el empeño en hacer el mal. El ansia de hacer el mal. Es que hay gente que uno lo ve de toda la vida, hemos dicho, es que ese es malo por naturaleza, es que no tiene una idea buena, es que siempre está maquinando y siempre está pensando y siempre está haciendo el mal. Y es cierto. Dice el Salmo 34, versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien?
Y todo el mundo dice, yo, ¿verdad? Esta es una pregunta, si te la digo, que tú dices, yo, claro, claro. Pero empieza a darnos unos consejitos. Guarda tu lengua del mal. ¿De acuerdo? El hablar mentiras, aunque sean inocentes. Y tus labios de hablar engaño. Si quieres ver vida, ¿no? Versículo 14. Apártate del mal. Aléjate del mal. Tú mismo aborrece el mal. Rechaza el mal. Y haz el bien. No basta que te quedes ahí como estaba el Señor acusando. Dice, yo he mandado que lo apedreen. Pero si alguno se hace el loco, se hace el idiota y dice, si eso no va conmigo. Eso es, bueno, yo no lo hago. ¿Verdad? Es como la filosofía moderna. No, si yo no lo hago. Pero es que no te está diciendo que no solamente no lo hagas, sino que tienes que procurar el bien. Hacer bien. Busca la paz y síguela. Síguela. Versículo 15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos. Aunque te parezca que todo el mundo está en tu contra, no importa. Los ojos del Señor están sobre ti, porque dice que están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cualquier cosa que le diga a un justo. Y recuerda, somos justos por medio de Jesucristo, ni siquiera por nuestros propios méritos. Pero estoy hablando de que hay cristianos que hacen todo esto que llevamos dicho. Sí. ¿Será que Dios oye su oración? No. A no ser que sea para arrepentirse. Del resto te puedo asegurar casi que no te va a oír. Te convertirás en un fariseo haciendo cosas buenas, muy buenas. Pero Dios dice, no salió justificado. Pero cuando eres justo, humilde, atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero fíjate, el versículo 16 ya no gusta tanto, ¿verdad? La ira de Yahweh. Claro, esto no le gusta predicarlo a algunos, ¿no? Son como los hippies antiguos. ¿Cómo era? Peace and love. Que no es pizza de alguna clase, no. Paz y amor. Dios es bueno, Dios no hace nada. Pero Dios está diciendo cosas muy serias aquí, en esto que estamos leyendo. Y te puedo asegurar que lo va a hacer, porque dice la ira de Yahweh contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos, ya ni siquiera ellos, la memoria, ni se van a acordar de su existencia. Aquí aprovecho para hacer una aclaración, porque hay una realidad. Por ejemplo, ya os lo puse hace tiempo, una madre, son las que más sensibles son para esto. Puedes estar aquí sentada entre nosotros o viéndonos ahora por internet o más tarde, que ora y ora y ora por sus hijos, por su hijo, por algún familiar. Y a pesar de sus oraciones, no se arrepiente esa persona. La pregunta es, cuando esté en la eternidad con el Señor, eternidad, o sea, quiere decir para siempre, ¿va a seguir con ese mismo dolor que hoy experimentan muchas personas? Hablo de madres porque es un ejemplo más así como claro. Pero hay muchas personas que están sufriendo por sus seres queridos que una y otra vez rechazan y rechazan y rechazan el Evangelio. Ese sufrimiento que sé que tienen, porque hay personas que lloran, que no solamente oran, sino que lloran
por sus seres queridos, permanecerán así por la eternidad, sabiendo que su hijo está en el infierno, que su marido está en el infierno, que su esposa está en el infierno, porque hay de todo, todos los casos. ¿Va a estar así por toda la eternidad? No. Y aplico esto que está el Señor enseñándonos aquí. Borraré la memoria de ellos. Nadie sabrá que existieron, ni siquiera su mamá. Por un lado, es una información para los que tienen dudas o inquietudes sobre la eternidad. Nadie sabrá que existieron porque lo dice claramente el Señor, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Por tanto, esa persona, en nuestro ejemplo, esa madre que oró por su hijo, no va a estar sufriendo por toda la eternidad por su hijo. Nunca sabrá que existió su hijo. Eso es lo que le espera a los impíos, a los que no quieren y rechazan esa mano tendida, generosa, que el Señor nos ha puesto delante de nosotros. Por eso estoy hablando de cosas que tenemos que tenerle mucho cuidado, porque son cosas que Dios aborrece, rechaza. Versículo 17, estamos en el Salmo 34 todavía. Claman los justos, y Yahweh oye, y los librará de todas sus angustias. Y Primera de Pedro, para dar un respaldo del Nuevo Testamento, porque parece que solo estamos hoy dándole vueltas. Claro, si estamos hablando de Proverbios, sabes que la Biblia se explica a sí misma, casi sin salir de Proverbios, entre los Salmos, ahí encontramos respuesta para todo. Pero Pedro también dice algo parecido, es más, calcado a lo que se está diciendo en el Salmo 34, pero Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 12, nos dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El salmista va más allá y dice: nadie se acordará de su existencia, ni sus seres queridos. Será borrada la memoria absoluta de ellos. El sexto se refiere al falso testimonio. Dice el versículo 19, el testigo falso que habla mentira. Eso se llama prevaricar en términos modernos, prevaricar. Y habla de ellos la Biblia, del falso testigo. Y también vuelve a hacer unas preguntas. En el Salmo 15, versículo 1, nos habla de que el hombre íntegro no cambia. Por tanto, es contradictorio con esto que dice el testigo falso que habla mentiras. Y fijaos, lo he traído como ejemplo porque está hablando de una clase de personas que ya son escasas en esta tierra. El hombre íntegro no cambia. Comienza el Salmo 15 diciendo: Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Recuerdas? Casi los mismos planteamientos que el Salmo 34. Y todos responderíamos: quiero saber. Y empieza a decir, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. No solo legal, sino legítimo. ¿Recuerdas la diferencia? Lo legal no es legítimo. Fue legal la esclavitud, pero no era legítima. Fue legal el exterminio de los seres humanos, pero no es legítimo. Porque a pesar de que esté escrito en la ley, es injusto.
el que anda en integridad y hace justicia. Ese es el que va a habitar en el tabernáculo y morar, vivir junto a Dios. Y habla verdad en su corazón. Porque hablar lo que tú no quieres o no sientes es hablar mentiras. Y la lengua mentirosa la aborrece, no le gusta al Señor, ¿verdad? Por eso la lengua habla de lo que hay en el corazón. Y dice, por eso la verdad tiene que salir de tu corazón. Habla verdad, dice en su corazón, no en su boca. Porque en su boca puedes estar adulando, pero al mismo tiempo odiando a esa persona. Pero recuerda, Dios lo aborrece. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni siquiera admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es lo que decía en Levítico capítulo 20. Dios dice que alguien que es capaz, es tan inhumano, es un ser tan malo, perverso, abyecto, que es capaz de coger a un hijo suyo y quemarlo en el fuego. Dios dice, tiene que ser muerto. Pero habla de los que se hacen los locos. No, esto no va conmigo. Y fíjate que en el Salmo 15 vuelve a decir lo mismo. Cuando tú veas una injusticia, tienes que rechazarla, condenarla. No vamos a matar a nadie, ni mucho menos. Pero aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, no es un héroe. Aquí dice que la vileza tenemos que aborrecerla, despreciarla. Y no considerar como un héroe al vil, al villano, malvado. Porque está hablando de los que van a entrar. Entonces, recuerda, aquel a cuyos ojos el vil, es malo, es menospreciado y no lo quiero. Pero honra a los que temen a Yahweh. Y fíjate, esta última parte es la que le da sentido porque traje el Salmo 15. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque tú votes a alguien que incluso te está diciendo que te va a echar de España. Sí. Tu principio, tu compromiso con Dios y su palabra está por encima de todo eso. Y tienes que examinar el panorama. Es decir, este promueve el aborto. Este también. Este, aunque dice que no, cuando gobierna es que sí. Y este dice que no rotundamente. Pero al mismo tiempo está diciendo, voy a echar a todos los extranjeros. Yo tengo que votar por ese. Si soy hijo de Dios, tengo que votar por ese. No te preocupes. Dios se va a encargar de que no sea así. Pero tienes que votar por alguien que, ante cuyos ojos, el vil sea menospreciado. Y tienes que menospreciar a ese que está diciendo como ahora, el que parece ser que va a salir de presidente en Estados Unidos, que dice que hasta los 9 meses se puede abortar. ¿Dónde estaban los cristianos ese día? ¿Se fueron todos de pesca? ¿Toda esa semana? ¿Estaban distraídos por ahí? Aún jurando en daño suyo, sabiendo que algo me va a perjudicar, dicen, no, por eso cambia. Y tú no puedes cambiar, nadie puede cambiar la palabra de Dios, ni los principios de la palabra de Dios, ni a Dios en su palabra, no lo puedes cambiar por nada. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Tremendo. Pero eso es lo que estamos viviendo, por eso lo estoy trayendo otra vez a memoria. Las cosas que Dios aborrece. No tiene ningún
éxito delante de Dios los que estas cosas se dedican a hacer, descritas en Proverbios capítulo 6. Bien. Y el versículo 5 dice, quien su dinero no da a usura. Usura es intereses o buscar un beneficio exagerado, ni contra el inocente admitió cohecho. Mentiras. Entonces, si tú no haces nada de eso, y encima estás defendiendo lo defendible y condenando lo condenable, el que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. A lo mejor aquí vamos entendiendo por qué los cristianos resbalan y se caen. Séptimo. Como eran 7, quiere decir que con este ya terminamos. El que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Es aborrecible al Señor y a mí mismo. Yo he tenido enfrentamientos y algunas cuestiones sobre esto, porque pues, en todos los años que llevamos, claro que ha habido algunas ovejas cabrías, que en realidad eran cabras y parecían ovejas. El Señor pone cada cosa en su sitio, eso también lo he visto, ¿no? Pero cuando estaba ocurriendo esto, dice, y el que siembra discordia entre hermanos es tremendo, y para Dios también. Para Dios también. Y habla de una clase de persona que yo la he tenido delante de mis ojos durante tiempo. O sea, más bien esta definición de lo que es un tipo de persona. Yo he conocido, no a una, sino a más, al menos 2 personas que son así. Y yo cuando veía la descripción que hace en Proverbios capítulo 6, un poquito antes de lo que estábamos hablando, el versículo 12, ¿no? Estábamos examinando del 16 hasta el 19, pero unos versículos antes, fíjate, describe al hombre malo. Y como yo los he conocido personalmente y viendo lo que hacían, decía, pero Señor, qué exacto eres y qué preciso en cuanto a tu definición del hombre malo. Ahora, eso sí, tú los veías y decías, uy, si son unos santitos. Pero encajan perfectamente en esta definición. Si conoces a alguien así y todavía no se ha manifestado su maldad, su traición, no te preocupes que te la va a hacer. Y dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Dirás, las palabras, sí, las palabras, tienen mucha, mucha importancia. Entonces, un hombre que anda en perversidad de boca es el hombre malo. Fíjate, ella cuando leía esto, sí que ya me daba como risa. El que guiña los ojos. Que hay personas que están constantemente ahí haciendo gestos raros. Y no es un tic, porque yo tengo a veces un tic en la nariz, ¿no? Y algo así. No, pero te hacen gestos allí. Esto está indicando una clase de persona. Le llaman malo y depravado. Porque en vez de hablar con los ojos hay que hablar con la boca. Y en vez de guiñarte un ojo, decir, oye, ¿puedes venir, por favor? Cuando te guiñen el ojo, hagan esas cosas así. A ver, una cosa simpática puede ser. Cuidado con esa persona. Cuidado, porque la Biblia nos está advirtiendo. El que habla con los pies. ¿Cómo será esto? El que le da patadas al compañero por cuando están jugando las cartas para hacer alguna trampa. ¿Cómo será hablar con los pies? Pero hay un lenguaje que se hace con
con los pies. Quiere decir, es algo tramposo, algo que no va de frente, algo que no va directo, que nunca te dice nada, pero a la vez está tratando de con los ojos, con sus gestos, aquí dice con los pies, está hablándote. No, habla directamente. Di lo que tengas que decir, porque si no lo haces y empieza a usar estos trucos, fíjate lo que dice, ¿eh? Hombre malo y depravado, que hace señales con los dedos. Yo hay veces que es que no me entero, empiezan a hacer, ¿qué dice? Porque soy medio tontorrón yo para esto, ¿no? Como yo nunca he tenido ahí nada o sea, no he tenido la oportunidad, ¿no? Pero es cierto que a veces se usan trucos que son simpáticos, ¿no? Pues por ejemplo, ayer lo contaba, ¿no? Que en Emma son 5 hermanos, yo me crié solo. Tengo más hermanos que ella, porque al final, cuando ya uno va descubriendo en la vida, resulta que somos 6, pero yo me crié solo. Pero yo no, los 5 juntitos, en familia, con papá y con mamá y con todas las bendiciones habidas y por haber. Pero yo me di cuenta que tenían un lenguaje secreto. Claro, no estoy metiéndolas dentro de este saco, ni mucho menos, porque era un juego de niños. ¿Para qué? Pues en cierto modo para bordear a su padre y a su madre y que no se enteraran de lo que estaban diciendo. Entonces se inventaron un idioma que era muy curioso. A cada sílaba, delante de la sílaba le ponían la palabra gua, otra sílaba. Por ejemplo, para decir cualquier frase. A ver, ¿qué frase os ocurre? Espérame. Es difícil, pero ellos lo hacían tan rápido que yo me quedaba. Sería guaé, guaés, guapé, guaere, guamé. Entonces decían todo rápido. Y claro, los padres, mi suegro Manolo y Teresa, pues como yo, no se enteraban. Claro, mi suegro se mosqueaba enseguida y le a diestra y siniestra. Pero se habían inventado ese idioma. Gua delante de cada sílaba. Si alguno lo pillo, lo voy a dar ya también su merecido. Bueno, es un ejemplo. Este era muy simple porque era entre hermanos. Era una tontería que tenían ellos. No era, pues ya veis, no son personas, ninguno de ellos. Porque entre esos hermanos está Emma, mi esposa, pero está la madre de Manolo. Están todos metidos ahí dentro de esa bola. Hasta el padre de Danielita también era del guá. Pero era un juego de niños. Pero es que hay gente que es mala y es perversa y hace esto. Con la intención, en ese caso inocente, pero en este caso perversa, de que no se entienda. Bien. Pero está hablando de un tipo de persona que no va de frente. Está hablando de un tipo de persona que no es sincero, que no te habla claramente. Entonces usa ojos, pies, manos, de todo. Pero dice la Biblia, en versículo 14, perversidades, no dice perversidad, perversidades en plural, dice, hay en su corazón. Anda pensando el mal todo el tiempo y siembra las discordias. Por tanto, versículo 15, su calamidad vendrá de repente. Claro, él cree que nunca va a pasar nada. Todos pensamos que nunca va a pasar nada, ¿verdad? Pero dice, de repente, ¡pam! Y esto lo está diciendo el Señor. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Tremendo esto que está diciendo el Señor. Y luego ya nos pasa a detallar un poquito más adelante toda la lista de las cosas que Dios aborrece. ¿Recuerdas? Y ya terminamos por hoy. Creo que es una suficiente enseñanza. Como es tan sutil, como decimos los cristianos, oh, no, nosotros no, pero nosotros sí. Es muy importante hacer siempre un parón. Claro, yo quiero que ese parón, sobre todo lo hagamos cuando estamos delante de la Santa Cena. No vamos a hacer hoy Santa Cena, pero escucha, es un momento de reflexionar. Ahí lo dice, el que
el que se examina a sí mismo, dicen, ya se evita que Dios lo vaya a examinar. Porque cuando Dios vaya a examinar, ¿por qué te crees que va a examinar? ¿Cuál es su regla de examen? ¿Cuál es el examen? Esto. 7 cosas. Hay más. Aún dentro de Proverbios podemos encontrar pues, otro montón de ellas. Otra cantidad importante de ellas. Si por ejemplo vemos Proverbios 3:31, aborrece al hombre injusto. Si hemos leído ya Proverbios 6, 16 a 19, pero también en Proverbios 12, 22, los mentirosos. En Proverbios 15, 8, el sacrificio de los impíos. El Proverbio 15, 9, el camino del impío. En Proverbios 15, 26, los pensamientos del malo. En Proverbios 16, 5, el altivo de corazón, que es muy parecido a lo que estábamos viendo. Proverbios 17, 15, los que juzgan injustamente. Y así, hay tantas cosas que siempre en estos versículos que te he dicho va a aparecer la palabra que Dios aborrece, rechaza. Y al derramador de sangre inocente odia. ¿Quiere decir esto? Porque tal vez alguna mujer que esté aquí o que me esté viendo abortó en su pasado, que ya Dios no te va a perdonar. No entiendas eso. No entiendas eso. Porque el último versículo de Proverbios que quiero que meditemos para terminar está en el capítulo 28, en el versículo 13. El que encubre su pecado, quiere decir que señora, mujer, joven, que a lo mejor has abortado, si todavía lo justificas, si todavía lo encubres, si todavía dices, no, es que lo tuve que hacer, o sea, tratas de alguna manera de justificar eso, no prosperarás. Te irá mal. Pero es que Dios no es un Dios que le guste condenar. Sí va a tener un momento de ira. Él mismo lo dice, voy a derramar mi ira. Jesús nos lo dijo claramente, va a ser tan fuerte, tan tremenda, que nunca, no os puedo dar un ejemplo anterior. Nunca ha habido, ni habrá jamás. Pero Dios es bueno. Entonces dice simplemente que el que los confiesa, sus pecados. Si has examinado tu vida a través de esta lista, si has tenido ojos altivos religiosos, si tu lengua es mentirosa, si has tenido un aborto, por ejemplo, manos derramadoras de sangre inocente, si has maquinado pensamientos inicuos, si tienes una tendencia al mal, yo creo que casi todos la tenemos. Si has sido un testigo falso que habla mentiras y, repito, defiendes a los malos, recuerda el Salmo 15, ni aun jurando en contra suya, no por eso cambia. Y algunos tristemente siembran discordias. Esta misma semana me comentaron de alguien que ya estaba sembrando, lo metimos en una célula, ya está sembrando discordia. Ya se puede marchar. Porque por deferencia no me han dicho el nombre, porque posiblemente lo he hecho yo personalmente. Porque Dios lo aborrece. Enrique Pavón también. Me parece miserable ir donde no te llamaron a sembrar discordia. Ahora bien, todavía tienes oportunidad, la que nos da la Biblia. Mas el que confiesa sus pecados y se aparta, la Biblia nos enseña que alcanzará misericordia.
Esa misericordia para todos nosotros, creo que la mayoría nos ha alcanzado ya. Estamos reconciliándonos con Dios, dice que es por su misericordia. Porque mirando las acciones individuales de cada uno de nosotros, de ninguna manera Dios nos permitiría estar en su santo templo. Cuando pregunta quién habitará en su santo templo, quién estará con Él viviendo, si miramos por nosotros mismos diríamos ninguno. Hoy es un buen momento y un buen día para que escudriñemos nuestros corazones. Si eres un fariseo, qué mal porvenir tienes hasta hoy. Ahora, si quieres complicarte la vida, sigue justificando tus pecados. Sigue diciendo, no, es que no hay ningún es que. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y si tú encubres tu pecado, si tú justificas tu pecado, no prosperarás. Y significa no te irá bien en ningún área de tu vida. Te lo voy a poner al revés. ¿No te está yendo bien en tu vida? Pues mira a ver qué pecado estás justificando. No, es que yo robo para dar de comer a mi familia. Sí, muy romántico. ¿Es que no crees en Dios? ¿Es que no confías en Dios? Un cristiano no necesita robar para darle de comer a su familia, que es muy romántico y muy bonito, pero es un pecado. Pero la sociedad, sabes que lo justifica, ¿no? El que roba por necesidad. Es que para un cristiano roba por incredulidad. Y no creer en un Dios es lo peor que puede hacer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no le va bien. No prosperará. Recuerda, prosperar no es que tenga dinero, Eso es una de las cosas. Sino que no te vaya bien en tu camino, en toda tu vida. Ahora, la oportunidad que nos está dando el Señor es de confesarlo y apartarnos para alcanzar su misericordia y poder de esa manera ahí sí vivir felices. Recuerda, como hablábamos la semana pasada, bienaventurados. Hoy he traído lo contrario. La semana pasada era lo que nos hacía feliz y hoy la de arena, ¿no? La semana pasada fue la de cal y hoy es la de arena. Las 7 cosas que aborrece nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a hacer lo que a Dios le gusta. Honestos, sinceros. A Dios no le vamos a hacer guiños, ni hablar con los pies, ni con los dedos. Le vamos a hablar con nuestro corazón, ¿verdad? A veces esto mismo, las canciones nos ayudan porque es la experiencia de alguien o la inspiración del Espíritu Santo a alguien que nos encamina a orar, porque no sabemos ni qué decir. El que es honesto y sincero no sabe qué decir, porque hoy te verás perplejo y atónico diciendo: Señor, es que yo hacía estas cosas, pero me has pillado, me has descubierto. Y hoy no quiero que me pase lo que estamos leyendo como el último el último proverbio 28:13. Yo no voy a encubrir mi pecado, no voy a justificar mi pecado, te lo voy a confesar y me voy a apartar de él. ¿Lo quieres hacer? ¿Sí? Ay, cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí,
sé que a mi lado siempre está. Esta canción nos recuerda a Daniel Más entre las llamas, cuando le creyó a Dios. junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. ¿Tú crees que Daniel era un hombre íntegro? Yo creo que sí. Era totalmente íntegro, por eso Dios pudo confiar en él y traernos una revelación que hasta el día de hoy todavía estamos esperando encontrar el sentido y el significado. Y han pasado más de 3000 años. Todavía sigue siendo vigente lo que el Señor le reveló, pero era un hombre honesto. Y sabes, cuando estaba dispuesto, como estamos diciendo, a ser honesto, a que nada de esto afecte tu vida, ¿qué ocurrió? Cuando él tuvo que enfrentarse con aquel hombre poderoso que tenía el poder para matar, le dijo: no traicionaré a mi Dios, no traicionaré al que yo amo y al que me ama. ¿Y qué ocurrió? Como esta canción hermosa relata, en aquel horno donde fueron echados él y sus 3 amigos y sus 3 compañeros, era tan fuerte el calor que había puesto, dice 7 veces lo calentó más, y el metal, cuando lo calientas mucho, llega un momento que se vuelve transparente. Y el asombro de aquel hombre que Dios levantó, recuerda, Dios pone reyes y Dios quita reyes, y a Nabucodonosor lo puso Dios y a Ciro lo puso Dios, vio que en vez de 4 figuras había 5. Allí solamente tenía que estar Daniel y sus 3 amigos, pero él distinguió 5 y le asombró. Pero recuerda, ya estaban en el horno. Así que estas cosas que aborrece el Señor, no te voy a decir que vayas a perder tu salvación, es que yo creo que si las haces es que no la tienes. No la tienes. Si eres capaz de traicionar, de mentir, de matar, aún con tu voto estás matando. Hoy es buen momento para que te arrepientas y veas que Dios es poderoso para hacer milagros impresionantes, sobrenaturales. Y también verás al lado tuyo siempre al mismo Señor que vio Daniel en aquel foso. Junto a mí habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Habrá uno más sobre las aguas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y tu luz vencerá las tinieblas, ante ti se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas
puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Qué bueno, Señor, saber que estás de nuestro lado, que a pesar de que estemos en situaciones que nunca vamos a llegar a estas tan terribles como Daniel, y aunque llegáramos a ellas, saber que tú estás de nuestro lado, que estas cosas que tú aborreces, que además nosotros también debemos aborrecer, también debemos rechazar, debemos tener el mismo sentimiento, el mismo sentir que tú tienes sobre ellas. Sin embargo, Señor, hemos descubierto que algunas las hemos admitido en nuestra vida, y hoy no queremos ser como el fariseo, hacer acopio ni recuento de nuestros méritos, sino decirte como aquel publicano: sé propicio a mí, Señor, porque soy un pecador. Y entonces, de la misma manera, también sabemos que sin ser falsos e hipócritas en decir esas palabras, porque tú dices que te hablemos con el corazón, no con la boca solamente, sino con el corazón, sabemos que nos perdonarás. Y hoy, si queremos, Señor, por favor, que el toque del Espíritu Santo, que primero nos está convenciendo en todas nuestras acciones de pecado, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Hoy te pido, Espíritu Santo, que hagas ese trabajo en nosotros, convéncenos de pecado, que no haya engaño en nosotros, que no estemos, Señor, viviendo una falsedad, que no estemos viviendo algo que no corresponde contigo. Por eso te pido, Espíritu Santo, que nos convenzas de pecado, al mismo tiempo de justicia. La justicia sí que es legal, sí que es legítima. Sabemos que la ley que tú has expresado en mandamientos, en ordenanzas, es legal y a la vez es legítima. Por favor, convéncenos, redargúyenos y háblanos de las cosas que, aunque sean legales, no son legítimas, porque están lejos de tu justicia, están lejos de lo lógico y lo coherente. Y sobre todo, Señor, si nosotros mismos estuviéramos convencidos de ese juicio del que tú hablaste en aquel tiempo cuando te preguntaron tus discípulos que vendría una tribulación sobre la tierra tan grande que es indescriptible e incomparable con cualquier otra, tal vez ese temor santo que nos apartaría del mal, el temor del Señor, el temor de Jehová, estaría en nosotros. Por eso hoy queremos tomar actitud, Señor, como esos publicanos, como ese publicano concretamente que tú nos enseñas, que humildemente te decía, y te volvemos a repetir: Señor, sé propicio a nosotros, porque sabemos que somos pecadores.